costarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Supremacía constitucional en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Pura vida, bienvenidos a esta conversación donde vamos a explorar a fondo un pilar de nuestro sistema legal aquí en Costa Rica. Hablamos de la supremacía constitucional. Y para guiarnos tenemos las ideas del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas. Exacto, un tema fundamental. La idea es que la Constitución política no es, digamos, un papel más. Es la norma suprema la que está arriba de todo el ordenamiento jurídico. Cierto, y como dice Arroyo Vargas, es lo que da validez al resto de las leyes, protege nuestros derechos fundamentales y, muy importante, le pone un freno al poder. Creo que un momento clave que él siempre señala es la reforma de 1989, ¿no? Con la creación de la Sala Constitucional. Totalmente. La Sala 4. Nuestra misión hoy es justamente eso, desempacar qué significa esta supremacía en la práctica, siguiendo el análisis del licenciado Arroyo Vargas. Muy bien. Y para entenderlo bien, Arroyo Vargas nos lleva a la base, a la filosofía detrás. Habla de soberanía popular, la Constitución como la expresión del pueblo, ¿verdad? Claro. Del Estado de Derecho, o sea, que todos, absolutamente todos, estamos sometidos a la ley, pero con la Constitución en la cima. También menciona la separación de poderes, un clásico. Y crucialmente, la garantía de los derechos fundamentales. Es la norma normum, como dicen los abogados. Exacto, la norma de normas. La fuente última de validez de todo el sistema legal. Y el artículo 10 de la Constitución le da esa tarea específica a la Sala Cuarta, la de asegurar que esta supremacía se respete. Ahora, hay algo que siempre me ha llamado la atención y que Arroyo Vargas detalla bien. No es solo el texto escrito de la Constitución, ¿cierto? Entra en juego eso que llaman el bloque de constitucionalidad. ¿Podrías explicarnos un poco eso? Claro, es una idea muy potente y diría muy progresista en la visión de Arroyo Vargas. El bloque significa que la protección constitucional no se limita al texto de la Constitución, se expande. Incluye también instrumentos internacionales de derechos humanos que Costa Rica ha ratificado. El Pacto de San José, por ejemplo, es clave. Ajá. Y aquí viene lo más interesante que resalta el análisis. Si uno de estos tratados internacionales ofrece más protección a un derecho que la propia Constitución, ese tratado prevalece en ese aspecto específico. ¡Wow! O sea, más protección internacional supera incluso la Constitución. En ese punto concreto, sí. Es una visión de supremacía que no es cerrada, sino que dialoga con el derecho internacional. Incluye las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Pone a los derechos de la persona en el centro. Vaya, eso sí que es un enfoque garantista. Y pensando en cómo llegamos aquí, ¿cómo era el panorama antes de la Sala 4? El licenciado Arroyo Vargas lo analiza, ¿verdad? Sí, y el contraste es enorme. Antes del 89, el control de constitucionalidad lo hacía la Corte Plena, o sea, todos los magistrados de la Corte Suprema juntos. Era un sistema, más lento, mucho menos accesible para el ciudadano de a pie, y los criterios para declarar algo inconstitucional eran bastante restrictivos. Me imagino más complicado. Mucho más. Por eso la reforma de 1989 fue, como bien decías, un hito, un antes y un después. Creó a la Sala Constitucional, la Sala 4, como un órgano ya especializado, autónomo dentro del Poder Judicial, con una misión clarísima: democratizar el acceso a la justicia constitucional y fortalecer la protección de los derechos. Un cambio de paradigma realmente. Totalmente. Un cambio de paradigma en cómo se defiende la Constitución. Entonces, hoy por hoy, ¿cuáles son las herramientas, digamos, las armas que tiene la Sala Cuarta para cumplir esa función de guardiana? Cuenta con varias herramientas muy poderosas, según describe Arroyo Vargas.
Primero, la acción de inconstitucionalidad. La más conocida quizá. Probablemente. Permite cuestionar leyes, decretos, reglamentos, normas generales que parezcan contrarias a la Constitución o al bloque de constitucionalidad. Y lo clave, sus sentencias tienen efecto erga omnes, o sea, valen para todos. Si anula una norma, la anula para todos. Ok, eso es un poder significativo. ¿Qué más? Luego está el recurso de amparo. Este es como el escudo rápido para proteger casi todos los derechos fundamentales cuando uno siente que se los están violando, excepto a la libertad personal, claro. Para eso hay otro recurso, ¿no? Exacto. Para proteger la libertad personal y la integridad física está el recurso de habeas corpus, muy específico y también muy ágil. Entiendo. Amparo para casi todo, habeas corpus para la libertad. Así es. Y también están las consultas de constitucionalidad. Estas son interesantes porque permiten un control antes de que una ley se apruebe, si hay dudas sobre su constitucionalidad en la Asamblea Legislativa o cuando un juez tiene una duda seria al aplicar una norma en un caso. Un control preventivo, digamos. Exacto. Y hay un elemento crucial que Arroyo Vargas seguro enfatizaría: la jurisprudencia de la Sala. Sus interpretaciones de la Constitución son vinculantes erga omnes. O sea, lo que dice la Sala sobre cómo entender la Constitución es obligatorio para todos. Para todos, sí. Para los otros poderes, para los jueces, para la administración, para los ciudadanos. Eso da uniformidad y seguridad jurídica. Sus fallos definen el contenido de la Constitución en la práctica. Y tenemos ejemplos concretos de cómo la Sala ejerce este poder. El análisis de Arroyo Vargas debe mencionarlos. Claro que sí. La Sala ha sido determinante en muchos campos. Pensemos en materia penal, con el famoso voto 1739-92. Ahí reforzó el principio de legalidad, la tipicidad. Exigió que los delitos y las penas estén definidos de forma muy clara en la ley. Nada de ambigüedades. Un fallo histórico. Sin duda. O en otros casos, ha protegido el derecho a la participación política frente a leyes que ponían trabas. Controla lo que hace el Poder Legislativo, lo que hace el Ejecutivo e incluso controla cuando no hacen algo que deberían hacer, las omisiones. Ese control tan amplio, me imagino que genera roces, ¿no? Definitivamente. Este rol tan protagónico de la Sala ha llevado a lo que muchos analistas, y Arroyo Vargas lo recoge, llaman la judicialización de la política. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que muchos temas que antes se resolvían en la arena política, ahora terminan decidiéndose en la Sala IB. Esto, claro, genera debates intensos sobre el activismo judicial. Surgen preguntas sobre si la Sala a veces excede sus funciones, si interfiere demasiado con las decisiones de los poderes electos, hay tensiones institucionales, un debate sobre el equilibrio de poderes. Un tema complejo y delicado, sin duda. Y mirando hacia adelante, ¿qué desafíos identifica el LIC Arroyo Vargas para esta supremacía constitucional y para la Sala? Porque tanto poder y tanta demanda deben generar problemas. Exacto. El éxito trae sus propios desafíos. Uno enorme es el volumen de trabajo. La eclosión del amparo, como se le ha llamado. Son miles y miles de recursos cada año. Una cantidad impresionante que pone una presión brutal sobre la Sala. Me imagino que eso afecta los tiempos de respuesta, la calidad. Puede afectarlo, sí, y por eso se discute mucho qué hacer. Se necesitan filtros para que no llegue todo a la Sala, mecanismos para seleccionar los casos más relevantes. Quizás descentralizar algunas competencias a otros tribunales. Son debates abiertos. Y hay otros desafíos además del volumen. Sí, claro. Persisten desafíos institucionales que Arroyo Vargas probablemente señalaría. El método de nombramiento de los magistrados de la Sala siempre es un tema de discusión. Se busca asegurar la mayor independencia, la idoneidad técnica, evitar politización. No es fácil. La relación con los otros poderes sigue siendo un equilibrio fino, imagino. Muy fino. Siempre hay tensiones latentes y hasta se ha llegado a plantear si la Sala Constitucional debería ser un tribunal constitucional completamente autónomo, separado del Poder Judicial, como existe en otros países. ¿Una reforma estructural mayor? Sería un cambio muy grande. El reto constante es cómo mantener la eficacia, cómo seguir siendo esa garantía fuerte de derechos sin que el propio sistema se vea desbordado
desbordado por la demanda y las tensiones. Bueno, haciendo un recuento de lo que hemos conversado, basándonos en las ideas del licenciado Arroyo Vargas, queda claro que la supremacía constitucional en Costa Rica no es letra muerta. Es un principio muy vivo, muy dinámico y que se fortaleció enormemente desde 1989 con la Sala Constitucional. Definitivamente. Es la garantía última de nuestros derechos y un contrapeso esencial al ejercicio del poder. Se ha avanzado muchísimo en facilitar el acceso de la gente a la justicia constitucional, en proteger derechos, eso es innegable. Sin duda. Pero como vimos, los desafíos de gestión, de volumen de trabajo y ese delicado equilibrio institucional son muy reales y requieren atención constante. Para cerrar entonces, queda una reflexión importante que se desprende de este análisis. Sí, una pregunta fundamental, diría yo, y muy pertinente para nuestros tiempos. Ante los retos enormes del siglo XXI, pensemos en la inteligencia artificial, la crisis climática, nuevas formas de desigualdad, la desinformación, la velocidad del cambio tecnológico. ¿Cómo puede este principio de supremacía constitucional y las instituciones que lo defienden, como la Sala Cuarta, adaptarse? ¿Cómo seguir siendo ese pilar efectivo que garantiza los derechos y el equilibrio democrático? Exacto. ¿Cómo hacerlo sin que la propia estructura, diseñada en otro contexto, se vea superada por la complejidad y la velocidad de los nuevos desafíos? Es una pregunta vital para el futuro de nuestra democracia constitucional. Una pregunta que nos deja pensando. Muchas gracias por este análisis tan claro. Gracias a vos. Un placer conversar sobre estos temas. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. ¿Estamos viviendo una verdadera supremacía constitucional o hemos caído en la comodidad de un espejismo jurídico? Porque, seamos honestos, ¿de qué nos sirve una constitución que en el papel garantiza un Estado social de derecho, si en la práctica la sentimos lejana? ¿De qué vale su supremacía cuando vemos que las decisiones cruciales del país, en lugar de forjarse en un vibrante debate político y ciudadano, terminan en una fila de expedientes esperando una sentencia? Hemos llegado a un punto peligroso. Hemos tercerizado nuestra conciencia cívica a un grupo de jueces. Ojo, no cuestiono la necesidad de la Sala Constitucional, la celebro, pero me atrevo a decir que hemos pervertido su rol. La hemos convertido en el único árbitro de nuestra realidad, absolviendo a los políticos de su deber de legislar con valentía y a nosotros, los ciudadanos, de nuestra obligación de exigir y participar. Cavilemos sobre que la verdadera amenaza a la supremacía constitucional hoy no es un golpe de Estado, es la apatía disfrazada de litigio. Es creer que un recurso de amparo sustituye una política pública robusta. Es pensar que una acción de inconstitucionalidad reemplaza el diálogo nacional. La Constitución no es un documento para ser custodiado bajo llave en la Corte. Es un manifiesto de lucha diaria. Su supremacía no se defiende solo con sentencias. Se defiende en las calles, en las aulas, en la Asamblea Legislativa, exigiendo que sus promesas dejen de ser letra muerta y se conviertan en la realidad palpable de cada costarricense. Dejemos de ser espectadores de un gobierno de jueces y empecemos a ser los protagonistas de nuestra propia democracia. La Constitución es nuestra. Recuperémosla. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.